Un afectuoso y fraternal saludo. El Señor los bendiga y les guarde y les llene de su paz. Muchas bendiciones para todos en cualquier lugar donde se encuentre y que nos estén viendo. Hoy vamos a tener una conversación muy interesante, y esa conversación tiene que ver con la liquidación de los gananciales y la liquidación de la sociedad patrimonial de hecho, derivada de la unión matrimonial, de la unión marital de hecho. Entonces esta conversación es relevante porque a muchos de ustedes les interesa conocer, saber, y los que se encuentren en condiciones, en esa situación, van a poder tomar decisiones muy importantes. De tal manera que esta conversación va a ser muy fructífera para muchos. Lo primero que tengo que decirles es que la sociedad conyugal, la sociedad de gananciales, nace con el hecho del matrimonio. Esa sociedad conyugal habla de un patrimonio que conforman los cónyuges, y cuando hablamos de cónyuges hablamos de los esposos y de unas obligaciones que los comprometen. Hablar de sociedad conyugal implica que hay una pareja que se casó, que hizo un contrato matrimonial. El contrato matrimonial es el origen y la causa de la sociedad conyugal. Por eso hablar de liquidación de gananciales implica conversar sobre sociedad conyugal. Y hablar de sociedad conyugal implica también hablar de disolución de la sociedad conyugal. Es decir, hasta dónde llegó esa sociedad conyugal y qué procede luego. A veces las personas terminan una relación y no hacen absolutamente nada. A veces se quedan quietas y dejan que la vida continúe y no toman decisiones importantes, como por ejemplo disolver el matrimonio alegando una de las causales establecidas en la Ley 25 de 1992. Y permiten entonces que ese matrimonio siga vigente sin estarlo en la realidad, y por ende puede tener consecuencias en materia de los bienes. Es por ello que resulta oportuno aconsejar a los estimados televidentes y decirles: vale la pena poner las cosas a derecho, deshaciéndolas de la misma manera en que se construyeron, y entonces el matrimonio que se disuelve debe disolverse de la manera como se hizo, solemnemente, a través de la figura de la cesación de los efectos civiles del matrimonio, que equivale al divorcio. Esto para las personas que contrajeron vínculos matrimoniales de tipo religioso. En tratándose de las personas que contrajeron vínculos de tipo civil, esas personas pueden solicitar el divorcio a través de la alegación, fundamentación y prueba de una de las causales que nos trae la ley. Entonces, cuando se termina el matrimonio por cualquier razón,
se disuelve la sociedad conyugal. Y entonces hablamos entonces que el matrimonio se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges. Y entonces le toca a los herederos del causante y al cónyuge sobreviviente abrir la sucesión y proceder a la liquidación de la sociedad conyugal dentro del proceso liquidatorio de herencias y sucesión. ¿Cómo así? Sí, señora, sí, señor. Si uno de los cónyuges murió, por el hecho natural de la muerte se disuelve el matrimonio. Entonces, hay que liquidar la sociedad conyugal dentro del proceso sucesoral. ¿Y cómo liquidar la sociedad conyugal dentro del proceso sucesoral? Pues muy sencillo. Cuando se solicita la apertura del proceso sucesoral, se solicita en el mismo cuerpo demandatorio que se liquide la sociedad conyugal que se contrajo por el hecho del matrimonio de fulano y sutano, y si falleció fulano y sutana o sutana, entonces hay que liquidar las sociedades gananciales, la sociedad conyugal. Pero hablar de la disolución de la sociedad conyugal también implica entender que se puede disolver la sociedad conyugal no solamente por el hecho natural de la muerte de uno de los cónyuges, sino por el divorcio judicialmente declarado. Cuando las personas se divorcian, entonces en la sentencia de divorcio se especifica por parte del juez, que es el encargado de decir cómo queda el derecho, dice que se declara la terminación del matrimonio y en estado de disolución, o se declara disuelta la sociedad conyugal. Si se declara disuelta la sociedad conyugal, entonces ¿qué procede? La liquidación. Hay que entender que la disolución no es lo mismo que la liquidación. En el proceso sucesoral hablamos de liquidación de gananciales. Cuando se trata de divorcio hablamos de liquidación de la sociedad conyugal. En igual forma, se procederá cuando se declara la nulidad del matrimonio. Habrá lugar a las indemnizaciones que corresponda en favor del cónyuge inocente. Pero también se disuelve la sociedad conyugal por la separación de cuerpos judicialmente declarada. Cuando se separan de cuerpos, el juez en el decreto de separación de cuerpos declara disuelta la sociedad conyugal y en estado de liquidación. ¿Qué significa todo esto? ¿Y cuál es el sentido de toda esta narración, estimados televidentes? El sentido de esta narración es para que ustedes entiendan que una vez se termine el matrimonio por cualquiera de las causales establecidas en la ley, es necesario proceder a tramitar el juicio de liquidación o el proceso de liquidación, el cual se tramitará en el mismo despacho donde se obtuvo la sentencia de divorcio, o si no, los cónyuges podrán hacerlo de manera consensual, liquidando en una notaría esa sociedad conyugal, para hacer la distribución de los haberes y de las deudas habidas durante el matrimonio.
Sí, señores. Sí, señores. Entonces, hay que presentar en el procedimiento, en el proceso de liquidación, un inventario de los bienes, estableciendo, determinando con claridad qué bienes son propios de cada uno de los cónyuges y qué bienes son comunes de la sociedad. Y para poder entender esto, ustedes, estimados televidentes, deben entender, conocer qué bienes hacen parte del haber privativo de cada uno de los cónyuges. Cuando hablo privativo me refiero al haber personal de cada uno de ustedes. ¿Qué bienes ingresaron al patrimonio común? ¿Y qué bienes no son del patrimonio común? ¿Cómo es el régimen de administración de los bienes de la sociedad conyugal? Si cada uno de los cónyuges durante el matrimonio tiene la libre administración de los bienes, y esto es muy importante que lo entiendan, porque hay gente que no entiende que durante el matrimonio cada uno de los cónyuges tiene la libre administración de sus bienes. Que la ley protege siempre a los terceros de buena fe y que tener la libre administración de los bienes significa que mientras esté vigente el matrimonio, si un bien está bajo su titularidad, usted lo puede enajenar, lo puede hipotecar, lo puede regalar. Usted puede hacer lo que quiera, lo puede rifar si así desea. Cualquier acto jurídico, usted lo puede desarrollar con base en la Ley 28 de 1932, que todavía está vigente y que habla de la libre administración de los bienes por parte de cada uno de los cónyuges, mientras esté vigente el matrimonio. Así que, si usted está en una situación difícil, conflictiva, y tiene bienes bajo su titularidad, usted debe buscar asesoría legal, porque usted tiene la libre administración de sus bienes, lo mismo que su cónyuge. Ambos tienen la libre administración de los bienes, por lo tanto, cualquiera de los dos podrá enajenar sus bienes, podrá gravarlos de la manera que desee. Antes de contraer matrimonio, los cónyuges pueden optar por un régimen de separación de bienes, estableciendo unas capitulaciones matrimoniales que hablan del régimen de bienes en el matrimonio, cómo va a ser la administración de los bienes, qué bienes van a aportar a la sociedad conyugal, si van a aportar bienes o si van a tener un régimen mancomunado de bienes. Van a establecer de manera clara qué bienes se aportan y qué bienes no. Esto es importante hacerlo, porque cuando la gente está enamorada, la gente no tiene ojos, no ve, no oye y no entiende, solamente piensa en el amor y cree que todo va a ser color de rosa. Y tienen bienes y a veces hay muchos o muchas que se casan por interés. Entonces ustedes tienen que tener la razón muy clara y pedir el consejo legal. Y si les toca hacer capitulaciones, pues hacer el contrato de capitulaciones matrimoniales. Porque cuando ustedes suscriben el contrato matrimonial, ahí nació la sociedad conyugal. Y muchos de los bienes que ustedes tenían
antes de casarse. Los bienes muebles, por ejemplo, pasarán a ser parte del haber de la sociedad conyugal. A menos de que hagan ustedes aclaraciones en capitulaciones. Los bienes inmuebles que tengan las personas antes de casarse no hacen parte del haber de la sociedad conyugal, pero el valor mayor que adquieran esos bienes durante la vigencia del matrimonio sí hace parte de la sociedad conyugal. He ahí la importancia de consultar. He ahí la importancia, estimados televidentes, de entender la realidad de los patrimonios que se conforman en el transcurso del matrimonio. ¿Qué inteligencias se deben utilizar antes de firmar el contrato matrimonial? Unos bienes que se pueden aportar, otros bienes que se pueden excluir del haber de la sociedad conyugal. Ahora, si usted no dice nada, el mayor valor, todo el mayor valor que adquieran sus bienes propios adquiridos antes del matrimonio hará parte de la sociedad conyugal. Ahí no hay discusión, lo dice la ley de manera clara. Es importante, estimados televidentes, entonces, proceder a recibir la orientación adecuada. Las herencias no hacen parte del haber de la sociedad conyugal. Es decir, que usted, señor, no puede pedirle al momento de liquidar la sociedad conyugal a su esposa un bien que le fue dejado en herencia por sus padres, porque los bienes obtenidos a título gratuito no hacen parte del haber de la sociedad conyugal. ¿Qué otras cosas no hacen parte del haber de la sociedad conyugal? Las indemnizaciones y compensaciones derivadas de accidentes, porque la persona sufrió un accidente y una compensación que le pertenece de manera exclusiva a ella. Pero las prestaciones sociales sí hacen parte del haber de la sociedad conyugal, es decir, las cesantías, las primas y todos esos emolumentos, los salarios y todo lo que se consiga y se compre a título oneroso dentro de la vigencia del matrimonio hacen parte del haber de la sociedad conyugal. Pero las deudas que se consigan dentro del matrimonio para sostener la vida matrimonial, para la compra de bienes dentro de esa unión matrimonial, hace parte de la sociedad conyugal. Y entonces de la sociedad hacen parte también los activos y los pasivos. Entonces, al momento de liquidar gananciales, hay que incluir todos los pasivos, así como los activos que pertenecen al haber de la sociedad conyugal. Hay que solicitar las compensaciones a que haya lugar. Si, por ejemplo, uno de los cónyuges de sus bienes propios invirtió en la sociedad conyugal, puede pedirle a la sociedad conyugal que le compense ese dinero que aportó y que no era un bien social, que no era fruto del trabajo de uno de los dos, sino que era un bien propio que existía desde antes de la vigencia del matrimonio. Por eso, cuando ustedes vayan a liquidar gananciales, estimados televidentes, deben tener una asesoría muy integral. Igualmente, tener en cuenta que si hubo un divorcio y en ese divorcio uno de los cónyuges resultó ser cónyuge culpable, fundamentalmente por una de las causales que da lugar a indemnización, que da lugar a reparación, como es la causal tercera de la Ley 25 de 1992, es decir, la causal de maltrato.
que consiste en cualquiera de las formas de violencia que nos explica la doctrina y la jurisprudencia como formas de violencia, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia vicaria. Cualquier forma de violencia que se produzca al interior del matrimonio es susceptible de reparación, de compensación, porque quien ha sufrido la violencia ha sufrido un daño. Y en este caso, ese tipo de reparación lo puede pedir el hombre o la mujer, que es inocente, y el cónyuge culpable podrá ser, dentro del mismo proceso de divorcio, a través de un incidente de reparación, podrá ser condenado al pago de esos emolumentos. Y ese tipo de compensación podrá tenerse en cuenta al momento de liquidar la sociedad conyugal. Esto es Justicia para Todos con Gilmar Tafur. Perdonen un segundo. Así pues, estimados televidentes, liquidar la sociedad conyugal implica tomar decisiones que protejan tu patrimonio. Y tomar decisiones que protejan tu patrimonio implica y puede implicar pedir el pago de las compensaciones económicas obtenidas mediante el incidente de reparación dentro del proceso de divorcio o de separación de cuerpos. Por supuesto que el tema de los divorcios debe ser todo un proceso de acompañamiento. Y es lo que hacemos nosotros en el equipo Gilmar Tafur, Abogados Asociados, un bufete que está para servirles y que cuenta con un equipo de profesionales que incluye trabajadoras sociales, psicólogas clínicas, psicólogas forenses, neuropsicólogas, ingenieros financieros que nos pueden ayudar a hacer los cálculos exactos que usted debe recibir por compensación por daño, de tal manera que no eche en saco roto este tema tan importante, liquidar gananciales. Hay gente que termina el matrimonio y sigue como si nada. O se declara en estado de disolución la sociedad conyugal y no la liquida. Pues hay que liquidarla. Se puede liquidar de mutuo acuerdo, o si no, de manera contenciosa. Se presentan los inventarios, los avalúos, las compensaciones, la solicitud de indemnizaciones, la relación de pasivos. Y entonces un juez de la República, o si se hace de mutuo acuerdo, ante un notario, permiten que la dinámica de ese proceso liquidatorio salga adelante. Así que están invitados para que pidan sus citas en esos teléfonos 315-528-1453 y 884-3306. Recuerden ustedes que en el equipo Gilmar Tafur Abogados Asociados a todos sus procesos, incluyendo este tipo de procesos liquidatorios, procesos de divorcio, procesos de separación, a todos les aplicamos convencionalidad, les aplicamos enfoque de género si toca,
les aplicamos constitucionalidad, les damos enfoque constitucional, para que los derechos de las personas que patrocinamos jurídicamente salgan incólumes de ese tipo de conflicto. Entonces es una gran alegría y una gran bendición. Igualmente podemos contar con consejería espiritual, porque a veces las personas cuando se separan quedan demolidas, quedan destruidas, es una carga emocional muy fuerte. Y entonces en el equipo hay todo un apoyo integral. Cuanto más, si se tienen que proteger y defender los derechos de los menores, porque los menores tienen una cantidad de derechos que prevalecen sobre los derechos de los adultos, como por ejemplo, a quién debe entregarse el cuidado personal de los menores, quién debe ejercer el ejercicio de la custodia, cómo van a ser las cuotas alimentarias, cómo va a ser la dinámica del ejercicio de la patria potestad. Situación esta que se debe regular con una carta intencional para que no haya conflicto entre la pareja. Es más, si la pareja decide tener una custodia compartida, que si las parejas o si las personas que conformaron esa unión matrimonial son maduras, es lo más sabio para la sanidad mental y el equilibrio pleno de sus hijos, una custodia compartida. Pero esa dinámica de la custodia compartida debe ser completamente regulada para que el ejercicio de la patria potestad no les traiga conflictos. Conflictos que en últimas terminan desfavoreciendo y maltratando a los menores. Entonces, liquidar la sociedad conyugal significa darle a cada cónyuge lo que finalmente le corresponde después de terminado el matrimonio y disuelta la sociedad conyugal. Pues que habían dos casas, pues una casa para el uno y otra para el otro, dependiendo del valor. Que debe acudirse a un criterio de equidad. Que no se le debe dar más a uno que porque se va a quedar con los hijos, no. La liquidación es por igual y deben asumir las deudas, así como el patrimonio, en partes iguales. Para el manejo de esto se necesita mucha inteligencia emocional, inteligencia relacional, y nosotros contamos con un equipo que le puede ayudar a zanjar muy bien todo el tema de la terminación de la sociedad conyugal y la liquidación de la misma. Importante entonces entender qué bienes entran, qué bienes no entran, qué compensaciones se pueden exigir, que hay pasivos que son privativos de cada uno y activos de cada uno. Y eso es importante entenderlo y tener claridad. Gilmar Tafur, abogados asociados. Estamos en nuestra sede principal en la ciudad de Cali, en el edificio Colombia, de la carrera tercera, número 1012, quinto piso. Pero también tenemos sede de atención en Bogotá, Medellín, Pereira, Popayán, y que lo hacemos con mucho gusto, igualmente en la costa atlántica. Usted puede llamar a esos teléfonos o pedir sus citas en el WhatsApp 315-528-1453 y vamos a poderte orientar, vamos a poderte ayudar, vamos a poderte guiar, vamos a poder defender tu justa causa. Vamos a poderte representar en cualquier ciudad del país donde tú te encuentres. Por eso es importante este espacio, este programa, porque educa y porque mi pueblo perece por falta de conocimiento
y la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Fíjese que hay muchas parejas que terminan el matrimonio. De hecho, cada una sigue viviendo su vida por de aparte. Y cada uno empieza a vender los bienes propios que tiene después de haber terminado el matrimonio. De hecho, en vez de hacer lo que tiene que hacer para no perder. Porque el más vivo es el que gana. El más vivo enajena los bienes que serían de la sociedad conyugal si uno de los cónyuges no se durmiera. Por eso, si esa es su situación, no dude en anotar ese teléfono y escribir al WhatsApp y pedir una cita. Y con mucho gusto le vamos a ayudar con nuestro equipo de profesionales en todas las áreas del conocimiento donde usted necesita un apoyo total y pleno. Porque esto es Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Hablemos de cosas interesantes. Preguntas del millón. Preguntas que a muchos trasnochan. ¿Qué pasa si la pareja se separa y ha vivido un tiempo largo, 5, 10, y están separados? ¿Qué pasa si el otro miembro de la pareja consigue otra pareja? ¿Qué pasa con la pensión de sobreviviente o con la sustitución pensional? Resulta que si se va por la pensión de sobreviviente, si usted está viviendo con esa persona y falleció, usted puede reclamar el derecho a la pensión sin importar el tiempo de la convivencia, precisamente porque usted vivía con el apoyo de esa otra persona, de esa persona que desapareció, y ese apoyo le generaba a usted el equilibrio económico, la estabilidad económica. No importa el tiempo de convivencia, usted puede pedir la pensión de sobreviviente. Ahora, si el fallecido ya estaba pensionado, la ley exige probar siquiera 5 años de convivencia anteriores a la muerte del causante, muerto de cuyos. Usted tiene que probar eso para obtener la pensión de sobreviviente. Pero si es una sustitución pensional, es el caso en que la persona no estaba pensionada, estaba vinculada laborando y falleció por cualquier causa, usted puede pedir, usted puede pelear la pensión de sobreviviente. Si se la han negado, nosotros le decimos que nuestro equipo legal, con la ayuda de Dios y con un buen ejercicio de la dialéctica jurídica, del manejo de la prueba, de la demostración de los hechos jurídicamente relevantes que le conceden el derecho, haremos que le reconozcan su derecho a la pensión de sobreviviente. Así que, si usted se separó y su cónyuge se murió, y ya no vivía con usted sino con otra, usted puede pedir, puede solicitar con una buena asesoría legal el reconocimiento de una proporción o de la totalidad de la pensión dejada por ese causante muerto o de cuyos, hombre o mujer. ¿Qué pasa si usted liquidó la sociedad conyugal y usted no se divorció, solo se separó, de hecho, y no liquidó la sociedad conyugal? Usted puede pedir la pensión de sobreviviente. ¿Y qué ocurre si usted liquidó la sociedad conyugal? Oiga bien, liquidó la sociedad conyugal, pero siguió viviendo con la persona. Eso lo hace mucha gente para obtener algunos beneficios.
o simplemente por capricho, pero siguen ahí en la misma cama, en el mismo techo. Habían unas teorías que decían que se perdía el derecho a la pensión, pero realmente no se pierde el derecho a la pensión de sobreviviente. Si se demuestra que así hubiera estado liquidada la sociedad conyugal, la pareja siguió haciendo vida de marido y mujer y que no se divorciaron, porque lo que definitivamente rompe esa posibilidad vocacional de obtener reconocimiento pensional de sobrevivencia es el divorcio. Estas lecciones han sido muy interesantes y para muchos de ustedes y muchas van a tener un fruto si ustedes escriben a ese WhatsApp, piden una cita, consultan y el derecho les ha sido declarado, les ha sido informado, les ha sido enseñado, les ha sido compartido. Así que es muy importante. Y en los juicios sucesorales, muy atentos, deben ustedes tener una muy buena asesoría. ¿Por qué? Porque si hay una sucesión y hay la posibilidad de liquidar gananciales dentro del proceso sucesoral, es muy importante que hagan un análisis financiero de qué es lo que les conviene más. Por ejemplo, en algunos casos, el cónyuge sobreviviente podría optar por una porción conyugal que le podría ser más beneficiosa que otro tipo de liquidación, porque acuérdense de los bienes propios y los bienes comunes. Podría ser que los bienes comunes fueran una parte muy pequeña y la sociedad conyugal fuera una parte muy pequeña, y que con la liquidación de la sociedad conyugal el cónyuge sobreviviente se viera empobrecido y que lo que le convendría sería optar por la porción conyugal y que la porción conyugal sea una parte más grande que lo que le correspondería por gananciales. Y la porción conyugal es el equivalente a lo que le corresponde a un heredero. Pero fíjese que si apenas hay un heredero, uno solo, y hay un cónyuge, porque los cónyuges no tienen en principio la calidad de herederos, ellos son socios conyugales. Los cónyuges entran como herederos solo en unas circunstancias específicas, antes de que le corresponda al Estado, porque al Estado le correspondería si no encuentra ningún heredero, si no hay quien reclame la herencia con derecho de acuerdo a los órdenes hereditarios. Al Estado le corresponde en cabeza del bienestar familiar, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Antes de bienestar familiar, le correspondería a la esposa o a la compañera. Pero si hay herederos en los órdenes hereditarios establecidos, por ejemplo en el primer orden, que son los descendientes, pues a la esposa, a ella le correspondería, o al esposo le correspondería examinar con una muy buena asesoría qué le conviene más, si irse por gananciales o irse por porción conyugal. Y allí podemos orientarle, guiarle y defender su justa causa. Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley nos sirve de excusa, y esto es Justicia para Todos con Gilmar Tafur. Ahora bien, cuando se liquidó la sociedad conyugal y se siguió conviviendo, usted, hombre o mujer que me está escuchando, si no se divorció, puede optar
por solicitar que le den la pensión de sobreviviente en los casos en que proceda, o la pensión sustitutiva. Así que esta conversación espero que haya sido muy fructífera para muchos y muchos de ustedes en Colombia, miles de ustedes. Por eso los invito a suscribirse al canal Gilmar Tafur en YouTube y suscribirse al canal C, compartir también este programa que va a ser de mucha bendición y mucho paz, regocijo y gozo para mucha gente, porque van a encontrar respuestas, grandes respuestas a sus necesidades. ¿Qué pasa con los bienes habidos durante la unión marital de hecho? Los bienes habidos durante la unión marital de hecho hacen parte de la sociedad patrimonial de hecho, y una vez terminada la unión marital de hecho, se puede promover la existencia de la sociedad patrimonial de hecho y la declaración de existencia de la unión marital de hecho para proceder luego a la liquidación de bienes derivados de la sociedad patrimonial de hecho. Esto suena como complejo, pero no. La mayoría de las uniones en Colombia ahora son fruto de uniones maritales de hecho, y por eso ustedes tienen que tener muy claro el tema de que les estoy hablando. Las parejas de hecho que se conforman en Colombia deben declarar la existencia de la unión marital de hecho para que no tengan problemas en el futuro. Pueden hacerlo durante la vigencia de la misma o una vez termine, pero solamente tienen un año para pedir su declaración de existencia, porque una vez transcurrido un año le caducan las acciones. He ahí la importancia que para ustedes tiene entender lo que estoy hablando en este programa. Si usted está en unión libre y usted está viviendo con alguien que tiene un matrimonio anterior, usted debe exigirle a esa persona que disuelva el matrimonio anterior. Porque las uniones maritales de hecho solamente se producen, se generan cuando las personas que se vinculan no tienen impedimento para contraer matrimonio. Porque si existe un impedimento para contraer matrimonio, entonces no se conforma una unión marital de hecho. Solo se conforma si ambas personas son solteras. Solo que en materia de pensiones, el legislador y las diferentes cortes en Colombia le aperturaron en desarrollo del derecho a la igualdad la posibilidad de que la persona que vivía en unión libre con una persona casada fallecida pudiera optar por una porción proporcional al tiempo vivido de los emolumentos frutos de la pensión sustitutiva o de la pensión de sobreviviente. He ahí la importancia, estimados televidentes, que ustedes, si viven con alguien en unión libre y está casado, le exijan, vea mano, haz el favor, estamos viviendo juntos, usted disuelva ese matrimonio, porque en caso de muerte mía o suya, entonces vamos a tener problemas, me va a tocar compartir
la pensión con una persona que no vive con usted, que no lo cuida, que no lo protege, que no es solidaria con usted. Entonces, esto que les estoy diciendo es una bomba para que ustedes la pongan a funcionar, la hagan explotar. Es decir, si usted vive en pareja y su pareja tiene un matrimonio anterior, entonces que lo disuelva y seguimos viviendo juntos. ¿Por qué? Porque me va a tocar compartir la pensión si usted se muere primero con ese fulano. Entonces, eso es una sabiduría, una perlita que les comparto para que ustedes pongan en orden todas las situaciones de su vida y de su casa. Con respecto a situaciones que ustedes deben resolver en vida, ustedes deben determinar en vida cómo quieren que queden sus patrimonios, porque al momento de la muerte ya no hay nada que hacer, ya los bienes se distribuyen como quedaron, de acuerdo con las reglas de la herencia y con las reglas de la liquidación de la sociedad conyugal o con las reglas de la liquidación de la sociedad patrimonial de hecho. En relación con los bienes dentro de la figura sociedad patrimonial de hecho, ocurre lo mismo que en tratándose de los matrimonios. Hay bienes propios, bienes comunes, bienes que entran, bienes que no entran. Por eso hay que establecer de manera clara cuándo fue la fecha de inicio de la unión marital de hecho, cuándo terminó, hay que liquidarla cuando termina. ¿Por qué? Porque si no la liquida, le caducan las acciones para pedir la liquidación de la sociedad patrimonial de hecho. Y entonces le tocará, si quiere ir por bienes, un proceso más complejo, un proceso que exige más esfuerzo probatorio. Y recuerden ustedes que en derecho no hay nada asegurado, depende de lo que usted pueda probar, cómo alegue usted y presente usted los hechos jurídicamente relevantes, cómo los sustente, cómo los presente, cómo los pruebe. Y a mucha gente se le va a complicar la prueba. Entre otras cosas, porque a veces se utilizan pruebas testimoniales y usted no está seguro de lo que le va a decir el testigo allá. Uno lo ve cada rato cómo se despiporran los testigos, a pesar de que es un deber del litigante preparar a sus testigos. Eso no significa decirles a los testigos qué tienen que decir, no, sino con qué se van a enfrentar, cómo deben actuar frente a la pregunta. Por supuesto que ahí debe estar el abogado muy atento para objetar aquellas preguntas impertinentes, inconducentes y que no son útiles a la causa que se pretende probar, cuál es la utilidad de determinada prueba que se va a exhibir dentro de un juicio. Por eso hay que hacer las cosas bien. Entonces, si usted está en unión marital de hecho, pues declare la existencia de la unión marital de hecho. Gilmar Tafur y sus abogados le ayudamos a hacerlo. Ese teléfono es clave. Anótelo, 315-528-1453. Si usted está en unión marital de hecho y se terminó por cualquier causa la unión marital de hecho, entonces entienda que debe liquidarla, que debe declarar la unión marital de hecho para posteriormente liquidarla. Que si no lo hizo y le caducaron las acciones, tiene que iniciar un proceso más complejo de declaratoria de existencia de sociedad civil, de hecho, no patrimonial. La patrimonial es la que deviene, la que emerge, la que sale, la que nace de la unión marital de hecho legalmente constituida. Es decir, aquella que se conformó por unas personas que podían contraer matrimonio de manera válida, es decir, que no tenían un matrimonio anterior. Porque hay mucha gente que se casa
teniendo un matrimonio anterior. Y ese matrimonio nuevo no existe ante la ley, es nulo, pero un juez lo declara. Y por supuesto el engañado tiene derecho a que lo indemnicen. Entonces usted debe verificar que la persona con quien usted está compartiendo la vida no tenga un vínculo jurídico anterior que ya no vive. Este es Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados y su equipo de profesionales. Un saludo a nuestro periodista Carlos Alfonso Roa, a nuestra psicóloga neuropsicóloga y a nuestra psicóloga forense, doctora Jenny Patricia Orejuela, y a todo el equipo de apoyo de nuestro bufete. El Señor los bendiga y los guarde. Bendiciones mil. Recuerden que en Gilmar Tafur, abogados asociados, nuestro litigio es estratégico, les constitucionalizamos los procesos y los defendemos con alma, vida y corazón. El Señor los bendiga, los guarde. A nuestro ingeniero de imagen y sonido, Edison Yantén, muchas gracias. Bendiciones mil.